Buenos días, buenas tardes. Estamos en la clase de Derecho Internacional Público. Vamos a tratar hoy la unidad número 4 y con ustedes viene el profesor Vivi Linovich para comenzar. Bueno, ya estoy acá. Conchega, estoy acá. ¿Dónde estamos? Sí, primero quiero... ¿Estoy hecha? ¿Estoy bien? ¿Estás bien? Ahí está. Está bien. Vivi Linovich, no Vivi Linovich. Vivi Linovich. En segundo lugar, quiero aclarar que estoy gracias aquí a esta señorita Maruca, señora Grotz, y si no fuera por ella no podría estar acá dando clase. Por eso mi mirada es distinta, porque es ella la que me da la mirada, una mirada alegre de todo lo que vamos a charlar hoy. Esto me ayuda mucho y de todo lo que hoy vamos a decir. Entonces, cuando usted disponga, comenzamos, señorita. Un segundito. Bueno, seguimos charlando. Tenemos que ver ahora... vamos a relacionar, enganchar todo lo que hemos visto hasta ahora que ha dado el doctor Vivian y que ha dado la doctora Moya, que tenía que ver con la primera parte que vimos de la historia del Estado, relacionado con la relación con el derecho interno y relacionado con las fuentes del derecho internacional. También lo dio Portabella el otro día. ¿Estamos? Bueno, seguimos a ver, yo no sé qué decir. Ahí estamos. Bueno, entonces, ¿con qué empezamos? Cuénteme, primera diapositiva, primera visión. La presentación. ¿Pero qué dice? Presentación, yo no sé lo que dice, señorita. Señorita Maruca, dígame qué dice. Los alumnos están esperando y usted jugando. Gracias. Bueno, relacionado con el primer video que dio Vivironi semana pasada, esto de las tres gracias, ya presentado por Botticelli, presentada por la Santísima Trinidad de la Iglesia Católica, y que nosotros tenemos en la trilogía de la Revolución Francesa, en libertad, igualdad y fraternidad, partiendo siempre de la base de la trilogía, del número 3, que es cabalístico a toda la historia de la humanidad, y desde ahí vamos a analizar con la tesis de Goldschmidt, es decir, el criterio sociológico, diquelógico y sociológico, jurídico, todo lo que vamos a ver hoy a partir de esos tres momentos. Vamos entonces con la primera ya. Chicas superpoderosas. Bueno, eso tomamos, pero ya estamos en aspecto sociológico. Sí. Bueno, no, aspecto sociológico se refiere a los conflictos, se refiere a toda la parte histórica, toda la parte psicológica, todo lo que no sea derecho. Es decir, cómo se madura y cómo se da una situación y cómo esa situación llega a convertirse en algo jurídico y cómo va a estallar. Vamos a analizar toda esta situación de los tres sujetos, todos los sujetos fundamentales, primero de esto. Cómo se dieron en el tiempo, cómo se dieron en la historia y después cómo se consagró eso legalmente. Vamos a la otra, por favor. Aspecto normológico. Entonces ahí vamos. De ese aspecto sociológico, que es lo que a la gente le pasa, lo que la gente siente, lo que la gente escucha, lo que va pasando a nivel internacional, cómo eso se va a plasmar en la norma, cómo eso se va a plasmar en la ley, cómo eso se va a plasmar en la realidad jurídica. Y ahí es donde viene la primera relación, de decir, a veces tiene o no tiene relación lo sociológico con lo normológico. A veces tiene o no tiene coherencia. Lo ideal sería que lo normológico consagrara o de alguna forma reflejara lo que está planteando lo sociológico. A veces pasa y a veces no. Y esa es la crítica que hace Marx precisamente a la representatividad. Y es la crítica que seguimos teniendo hoy a la representatividad y uno plantea hoy tema para otra liquidación. Esto de cómo coincide o no lo que la gente siente con lo que después los representantes del pueblo hacen en el Congreso. Y la gran crítica a la clase política de si una vez que llegan a ser autoridad, hacen lo que tienen que hacer y responden a lo que el pueblo le está diciendo. Y eso después cómo se manifiesta en la norma. Traigo esto ¿por qué? Porque el ejemplo que da Goldschmidt en su momento es muy claro. Que es decir, Hitler y el nazismo subieron por el voto popular. Y en ese momento... Es decir, la ley, el orden y lo que era en ese momento las autoridades respondían a lo que la gente sentía en Alemania. O sea que estamos hablando de una relación sociológica con una relación normológica, pero que no es justa. Y ahí vamos a la tercera dimensión. ¿La tenemos ya? Sí. Entonces es la dimensión diquelógica. ¿Qué quiere decir esto? Puede haber una relación entre lo sociológico y lo jurídico, pero eso no quiere decir que sea justo ni que sea bueno. La dimensión diquelógica viene de la diosa Dike, que era la hija de Temis, se escribe con K, que se refiere a la justicia humana, no a la justicia perfecta. La diosa Temis estaba en Monte Olimpo. Tenía una hija que se había mandado alguna macana y por eso la habían mandado a la tierra. Y tenía que hacer todo lo posible para volver al Olimpo. Por eso la idea griega de Dike como la diosa, Dike con K, no por tesoro del viento. La idea de Dike como
una diosa que se va perfeccionando cada día, que se va mejorando cada día. Y esa es la idea de la justicia humana, de la que no es perfecta, que quiere ser perfecta, pero que quiere llegar a ser perfecta y llegar a ser ideal. Por eso cuando uno dice la justicia, no, son los jueces. La justicia es un valor, la justicia es otra cosa. Cuando uno dice, no dice la educación, dice los maestros, no dice el orden, dice la policía. ¿Por qué cuando uno habla de los jueces dice la justicia? La justicia es el valor, es a donde uno quisiera llegar, pero no es la justicia real. Por eso los griegos dicen dikelogía, que es la justicia humana, la justicia imperfecta que quiere llegar a ser maravillosa, que quiere perfeccionar, pero sobre todo eso, que se va corrigiendo y que va creciendo cada día. Por eso no es diosa, sino que es humana y que va tratando de llegar a ser cada día mejor para llegar a la virtud, a lo mejor de la virtud, a lo más parecido a la virtud. Adelante, señorita, ¿qué viene ahora? La República Argentina con las tres. Entonces vamos a ver esto. Yo traigo República Argentina acá porque es donde estoy. Me olvidé de agradecer. Gracias por recibirme, por estar acá con ustedes esta tarde, o esta noche, o este día, no sé cuándo lo quieran ver. Y se refiere a esto, es decir, cómo un Estado se forma, por qué un Estado se forma, cómo llega a ser Estado. Y en este caso tomamos, porque estamos acá, la República Argentina, pero es para todo. Entonces, por eso vamos a tener primero el aspecto sociológico, cómo se formó, qué pasó, cómo se fue encontrando. Lo que ustedes tienen en Constitución Nacional, no me acuerdo qué artículo usted me puede ver, yo no sé tanto de Argentina, esto de cuando dice en preámbulo en cumplimiento de pactos preexistentes. Estamos hablando de una historia que viene antes de que llegue la historia. Estamos hablando de Pavón, estamos hablando de Casero, estamos hablando de cómo se consolidó todo ese movimiento, toda esa nacionalidad. Acá tenemos la diferencia entre la nación y el Estado. La ideología, la religión, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Ahí tenemos claramente la colonización española, pero sobre todo la idea de, es decir, que no nace un Estado moderno porque sí, no se crea porque sí. Toda esta parte sociológica que tiene que ver no solamente con el pasado, que va a llevar a la formación del Estado moderno, sino también a esta realidad hoy cotidiana que tenemos tan especial, tan espectacular, que nos está de alguna forma concentrando y de alguna manera relacionando, y de alguna manera, ¿cómo sería la palabra? No me sale en castellano, ¿cómo es? Cuando influye, la influencia, la influencia en lo que está pasando ahora. Por ejemplo, pensar en el tema del COVID y la vacuna, cómo pega eso en la política, cómo pega eso en la representatividad. Pero volviendo a la formación del Estado, dentro de lo que fue cómo se formó la nación argentina, vamos al aspecto normológico, que sería todo empezando desde la Revolución de Mayo. Eso bien claro por qué fue revolución, porque pasó de un sistema monárquico a un sistema representativo, o sea, del rey Fernando VII a la primera junta de gobierno patrio, y de ahí todo lo que fue la historia nacional hasta llegar a la Constitución Nacional y hasta llegar hoy a nuestra Constitución, a la nuestra, no a la de ustedes, a la de 1994, que tiene que ver con, es decir, lo último que se consagró y lo último que tuvo que ver con la mentalidad argentina, con la nacionalidad argentina, con lo que significa ser argentino, y eso pensándolo en cualquier otro país y pensándolo desde cualquier otro lugar. Y vamos al aspecto ideológico, que el tema de decir está bien, está bueno, refleja lo que está pasando, tiene que ver con lo que es un Estado, tiene que ver con lo que es un país, refleja la Constitución, lo que nosotros somos. Es esa Constitución de 1853 o la de 1949 que cambió toda la historia, que fue una revolución, para volver a la Constitución de 1853, para volver a esta de 1994, en la cual, por ejemplo, entre otras cosas, los derechos ambientales, los derechos del consumidor están en la parte dogmática y los derechos humanos están como una atribución del Congreso. Es una locura, es una barbaridad. Lo que pasa es que ahí rápidamente, en cuanto a la anécdota, cuando Menem y Alfonsín arman el Pacto de Ribó, deciden que no van a cambiar la parte dogmática. Pero resulta que después, en la mitad de la Convención Constituyente, aparece un genio que arma, no vamos a cambiar, pero vamos a agregar. Y agregan el 41, el 42 y el 43, y resulta que quedan los derechos ambientales y los derechos del consumidor en la parte dogmática, y los derechos humanos como atribución del Congreso. O sea que si alguna vez el Congreso quiere terminar con los derechos humanos, el Congreso tiene la facultad de terminar con los derechos humanos. Ahí vemos la barbaridad y la bestialidad que fue eso, y hacer la cosa a la apurada y no hacer las cosas bien. Los derechos humanos y la dignidad de la persona tendrían que haber estado en el preámbulo y no se cambiaba la parte dogmática. Pero hoy en la República Argentina son más importantes los derechos ambientales de generaciones que todavía no existen que los derechos humanos de la gente que está sufriendo ahora. Y entre eso tenemos la locura de, por ejemplo, el reconocimiento de los pueblos originarios. O sea, que los indios existen porque los reconoce el Congreso. Esta locura tenemos. Bueno, por eso esta parte de ideología también es importante, porque es dinámica.
porque no es solamente la parte histórica de todo lo que pasó hasta llegar a la concreción de la Constitución de ustedes, de la de 1994, sino decir qué está pasando ahora, y hoy se está planteando bueno, y para no hablar de esa provincia, ¿cómo se llama esto? De que quieren hacer el Mendoexit, de que quieren independizarse. Ya vamos a hablar un poco de eso, de los gobiernos federales. Es decir, esta locura que significa si la Constitución permite o no la posibilidad de la secesión, y si no, pregúntenle a los de Barcelona, que hace rato que se quieren independizar y no pueden. En cuanto a eso también hay que verlo, conocer bien la Constitución para saber cuáles son las atribuciones de cada una de las provincias. Vamos al otro, estamos hablando del Estado, que es el sujeto más importante, el sujeto principal, y ya vimos en las clases anteriores, han visto ustedes con Vivian, con Portabella, con Moya, cómo se formó, con Biblioni, cómo se formó, y ahora estamos analizándolo desde el punto de vista jurídico. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de cada uno de estos sujetos? Y lo que es más importante, tener claro que el Estado, el sujeto originario, es el Estado que nace, es lo que vieron con Biblioni cuando viene Grosio, que crea el derecho internacional público, porque aparece un sujeto nuevo, y ese sujeto nuevo es el Estado, que ya lo vimos, o ya lo charlamos, pero tiene que ver con la aparición de este sujeto nuevo, que por supuesto va a tener una regla nueva, y como es un sujeto nuevo va a tener otra forma de relacionarse, que precisamente el derecho internacional público. A partir de este sujeto nuevo, que es el originario, que es el que tiene capacidad plena y que es el más importante. Vamos entonces con los otros. Que sigue, por favor. Los aspectos con la ONU. Bueno, acá vemos lo mismo. Pongo la ONU, así como puse Argentina como ejemplo, pongo la ONU como el ejemplo de organización internacional. En realidad, todos esos estados que se juntan en el mundo y que se relacionan a través del Jus-Cogen, que son las reglas que se ponen entre ellos y que son entre ellos lo que le van a legislar, empiezan a hacer cosas y empiezan a crear, a necesitar organismos distintos a ellos, distintos a estos sujetos, que sean los que van a administrar y los que van a hacer un montón de cosas que ellos todos juntos no pueden. Y ahí nos vamos al aspecto sociológico histórico. En realidad esto viene de hace mucho, pero se consagra y se consolida en la Organización de la Nación Unida, por eso pongo la ONU, en donde los estados es la misma teoría de una sociedad común o de una persona jurídica existencial, donde se diferencian y donde van a ir por un lado los sujetos originarios y por el otro lado donde van a ceder cualidades, donde van a ceder facultades para que ese otro sujeto tenga personalidad. Por supuesto limitada, y acá viene la diferencia. Las organizaciones internacionales tienen un objeto limitado, como toda asociación, limitado a su objeto. Entonces, ¿por qué es un sujeto secundario? Primero, porque es un derivado de los propios estados, que son los que le van a agregar la confianza o las instituciones. Y segundo, porque es decir, no va a tener la plenitud que va a tener el sujeto pleno. Es lo mismo que una sociedad, la misma relación que hay entre una sociedad y el gerente. La misma sociedad que hay entre los socios y su propio patrimonio. Es decir, acá estamos hablando de otra persona que está constituida por personas diferentes, pero que a su vez son distintas entre sí. Por eso es importante que, por ejemplo, si la ONU reconoce un país, queda librado a cada uno de los países reconocerlo o no. Que la ONU reconozca o no la existencia de un país no quiere decir que los demás lo tienen que reconocer. ¿Por qué? Porque son sujetos distintos. Entonces, vamos a ver esto cómo se consagra en el aspecto, ¿cómo se dice? ¿El otro aspecto para él? El nomológico. ¿Cómo se consagra eso en la norma? ¿Cómo se consagra eso en la legislación? En la creación de la Nación Unida. En realidad ya tenemos como esbozo algunos otros antecedentes, lo que sería el Congreso de Viena en 1815, donde por primera vez, si bien existían las uniones de países, existían las uniones de Estado, en 1815, en el Congreso de Viena, cuando cae Napoleón, lo que se consagra es una primera asociación que se va a juntar de muchos países juntos para que no vuelva el sistema republicano, para que no vuelva la división de poderes, basándose siempre en el apoyo de la Iglesia del Vaticano, para, es decir, todo junto con un objetivo. Por eso es el antecedente más importante, porque de alguna forma lo que van a plantear es todos juntos por un objetivo, todos juntos los países. Eso tendría que ir en la parte, en el aspecto sociológico, la parte histórica, pero va en la parte, ¿por qué? Porque se va a terminar de consagrar primero en la Sociedad de Naciones, después de la Primera Guerra Mundial, pero no va a ser una persona. Sí se va a consagrar como persona distinta, como sujeto del derecho, y de ahí va a empezar a abrir una puerta tremenda en la Nación Unida con el caso Folke Bernadotte. ¿Por qué? Porque es una opinión consultiva, que es la que pueden hacer los organismos de Nación Unida a la Corte, ¿cómo se llama? La Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia.
Es difícil hablar con ella, tiene la boca tapada, no le escucho nada. Entonces, la Corte Internacional de Justicia va a dar eso que va a decir, y no va a decir nunca esto importante, es decir, que la ONU es una persona, lo va a dar a entender, va a decir, como tiene personalidad, como tiene responsabilidad, como los estados le delegan cosas, ya esto lo van a ver bien cuando vean la unidad 8, pero el tema es este, es decir, se va a consagrar no por una cuestión jurídica, sino por una cuestión sociológica, por una cuestión, si se quiere, una cuestión de hecho que es dar una respuesta, que es una responsabilidad activa, en el caso de Volker Bernadotte, donde ONU tiene que gestionar una indemnización por la muerte de Volker Bernadotte en Palestina, cuando se estaba creando el Estado de Israel, y la otra responsabilidad pasiva, en el caso del Congo belga, donde ONU invita en el año 62 a todos los países en procesos de descolonización, manda a los colonos y a que vayan a Bélgica y se lo comen los Watusi. Entonces, ONU, ¿qué hace? Para no quedar tan mal, sale, indemniza y ahí queda consagrada y consolidada la personalidad pasiva, lo que sería la responsabilidad pasiva de esta organización. Pero sin darse cuenta la puerta grande que estaban abriendo, sobre todo con el Volker Bernadotte y con la opinión consultiva, ahí aparece y se consagra desde lo jurídico lo que serían las organizaciones jurídicas. El segundo sujeto, que tiene que ver con el derecho internacional público, que insisto, es posterior en el tiempo, es construido por los propios estados, delegando funciones y, por supuesto, su capacidad está limitada a esa función que tiene, que es precisamente la de cumplir con su objetivo. Pero de ahí en más, todas las organizaciones internacionales van a crear, cuando se crean, van a darse su propia personalidad y van a darse su alcance. El caso de Mercosur con Europreto, el caso de Unión Europea con Maastricht, es decir, van a dar un tratado constitutivo como si fuera una sociedad que se consagra y ahí mismo en esa acta constitutiva se da la personalidad. Vamos al aspecto ideológico, que tiene que ver, ¿es justo? ¿Está bueno? ¿Está bien? ¿Corresponde? Y lo vamos a ver ahora. Es decir, hasta dónde la ONU cumple con su función, hasta dónde la Unión Europea cumple con su función, hasta dónde en este momento estamos hablando de ONU ayudando o no en lo que sería vacuna, en lo que sería equilibrar la situación, es lo que soñaron, es lo que creían, es hasta dónde llegaron y es lo que pudieron. Pero nos deja siempre este aspecto ideológico la posibilidad de cuestionarnos y la posibilidad de decir hay que mejorar y la posibilidad de decir no quedarnos con esto. Indudablemente que la ONU tiene mucho más y tiene una deuda grande, pero es mucho mejor que haya nada y es mucho más importante que haya un Tribunal Penal Internacional a que no haya nada o a que haya relación entre los estados o a que no haya nada. Queda siempre ese aspecto ideológico no solamente para relacionar y para vincular, sino sobre todo para pensar todo lo que hay por hacer. Y por eso están ustedes acá en la Facultad de Derecho, para pensar en todo lo que hay que cambiar. Vamos a la otra. Entonces acá tenemos el individuo. Exactamente lo mismo. O sea, relacionado y vinculado con lo que significa el Estado primero, las organizaciones después, las organizaciones internacionales, pero nos queda lo más importante, el principal protagonista, que ya lo vimos en la parte teórica, que era, es decir, el individuo como punto de partida de toda legislación. Y acá tenemos la evolución del derecho internacional público. ¿Por qué? Porque aparece con el principio de territorialidad, que es lo más importante que tienen los estados. ¿Y dónde va a terminar? En el individuo. Porque si en nombre del territorio, en nombre del país, en nombre del Estado, no respetamos a la persona, el derecho no sirve para nada. Y eso tuvimos lamentablemente que tener los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial para darnos cuenta de eso. Y está bien claro, ¿eh? Campos de concentración como bomba atómica. Porque si Auschwitz es un genocidio, la bomba atómica de Hiroshima también. Entonces, acá es donde viene la evolución de Naciones Unidas, de reconocer, si bien la persona existe siempre y la relación entre la persona y el Estado, la relación entre la persona y la autoridad, toda la vida existieron, pero en este caso puntual, Naciones Unidas, en esa vocación de universalidad, va a crear el 10 de diciembre de 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los derechos del hombre y de la persona, va a hacer nacer un nuevo sujeto. Quiere decir, volvemos a lo mismo. Esta delegación que Estado hace a organización internacional y después esos mismos Estados en organización internacional van a darle fuerza al individuo y que van a crear una jurisdicción internacional que se va perfeccionando y que va creciendo y que va evolucionando y que tiene que ver con qué, con todo esto. Es decir, si toda esta parafernalia de derecho, de armar un Estado, de armar una organización internacional, de armar tribunales, de armar poder, no sirve para cuidar a la persona, no sirve para nada. Entonces, allá es donde viene la aparición del individuo como sujeto de derecho internacional. Limitadísimo, por supuesto, porque tiene que ver solamente con el aspecto del derecho, de lo que serían los derechos humanos, de la dignidad de la persona, que eso es lo más importante de todo. Por encima de todo, por encima de cualquier construcción, está la dignidad de la persona. Y acá viene otra vez, vamos
la parte, al aspecto, acá se juntan los tres aspectos, porque sí, gracias a la desgracia de la Segunda Guerra Mundial, tanto de Auschwitz como la Segunda Guerra Mundial, aparece en el aspecto, lo que sería aspecto, ¿cómo se llama? El normológico. Aspecto normológico es esta idea de consagrar los derechos de la persona por encima de todo y cómo va creciendo y cómo va evolucionando. Y ese crecimiento y esa evolución, vamos a aspecto ideológico, va a aparecer en la necesidad de justicia, en la necesidad de que haya un tribunal, porque mientras tengamos declaraciones, la persona es maravillosa, la persona, y no tenemos quien lo proteja. Lo que sería la Carta de Naciones Unidas, todo muy lindo, todo muy bien, pero mientras no haya un tribunal, mientras no haya una justicia, por supuesto, mejorable, que sea para que crear y que sea para que personas no sufran, no sirve para nada. Por eso esta evolución del derecho internacional público, y por eso empieza con el territorio y termina con un tribunal penal internacional que juzga genocida y que juzga a cualquier criminal de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que el Estado protege al genocida, muchas veces pasa que no lo juzga. Entonces hay un tribunal internacional, hay una jurisdicción internacional para juzgar a la persona. Y tenemos dos aspectos. Así como hablamos en la Nación Unida del aspecto activo y del aspecto pasivo, acá lo mismo. El aspecto activo de la persona, ¿cuál sería? La posibilidad de ir a un tribunal, la posibilidad de reclamar su derecho humano por encima del Estado, por encima de cualquier legislación, y que le están violando su dignidad, no importa quién sea, por encima de cualquier legislación. Y el aspecto pasivo, ¿cuál sería? Exactamente al revés. El genocidio, el criminal de lesa humanidad, que se resguarda en la territorialidad, que se resguarda en el Estado, que se resguarda en el Estado cómplice, y aquí es donde viene la jurisdicción internacional. No puede haber un genocida, no puede haber un criminal de lesa humanidad que quede impune. Por eso un tribunal internacional, por eso hemos crecido y por eso hemos avanzado, y por eso tenemos hoy una fiscal internacional que juzga y que acusa a Estados Unidos, y que juzga y acusa a Israel, y que acusa a China, y que acusa a Rusia, cosa que antes no existía. La crítica era que el tribunal internacional era solamente para Sierra Leona. Y también dejarlo claro y tenerlo muy concreto, ¿no? El primer fiscal de ese tribunal internacional fue nuestro Moreno Campo, que fue fiscal acá, ayudante fiscal, en lo que fueron los juicios a nuestro genocida. Primer caso en la República Argentina, el único caso de la historia, el único país que juzga a su propio genocida. No importa, después viene otra historia, la ley de evidencia vida, los indultos, pero esa es otra historia. Lo importante es esto, una democracia que viene y que juzga a su genocida. Esto es lo importante y esto es lo que tiene que quedar claro. No puede haber jamás impunidad para el genocidio y para el criminal de lesa humanidad. Por eso, la jurisdicción internacional por encima de la territorialidad. Vamos a la otra. Acá están los tres juntos. Y esto es lo que vamos a ver y es lo que vamos a charlar. Es decir, cómo se juegan entre sí los tres aspectos, cómo se relacionan, cómo se enganchan, cómo se vinculan y cómo tiene que ver la jurisdicción internacional con la nacionalidad, cómo tiene que ver la legislación internacional con la legislación interna, cómo juega la territorialidad respecto a la soberanía, todos los temas de derecho internacional público. Acá lo vemos solamente relacionado con la Argentina, que es para lo que me han convocado a mí para esta charla, pero imagínenselo a nivel mundial, imagínenselo en la relación entre todos los estados entre sí, cómo se vinculan, cómo juegan y cómo trabajan. Y un aspecto sociológico interno tiene que ver con el externo, una cuestión internacional tiene que ver, insisto, con el tema de la vacuna. La lucha contra el genocidio no es un problema de un país, es un problema de toda la humanidad. Y cómo se vinculan y se relacionan entre sí todos los aspectos en los tres sujetos distintos. Adelante. Ahora sí, sujetos, fuentes. Estamos los tres juntos. Bueno, esto vamos a relacionar un poco lo que vio la doctora Moya el otro día, y lo que dio Portabella también, que tiene que ver con de dónde surge el derecho internacional y de dónde surge el derecho privado. Sí, totalmente distinto lo que significa la plena capacidad de la persona y lo que significa un poco de dónde surge esta necesidad de tener el sujeto, pero sobre todo de tener la fuente para actuar, la fuente dentro del derecho, que es lo más lógico. ¿Qué dicen las diapositivas? Dentro del derecho privado, persona física, persona existencial. Claro, ahí vamos viendo, sí, que la persona física en el derecho privado es la persona originaria, es la persona que tiene toda la cualidad, de la que tiene todas las capacidades. Después la persona jurídica de existencia ideal, estamos hablando de asociaciones y sociedades, es la más limitada. Y por último, dentro de lo que sería el derecho privado, el Estado está más limitado. Ustedes lo saben, solamente puede hacer alguna cosa, como algún contrato, alguna cosa así. Exactamente al revés, pasa en la otra, que el derecho internacional público, donde el sujeto originario es el Estado, el sujeto que nace, el sujeto que tiene la capacidad plena, el sujeto que se crea, el Estado, que le va a ceder cosas a la organización internacional, que es una organización internacional en la cual forman parte los Estados, o forman parte algunos elementos de los Estados, pero son de derecho público. Estamos hablando de la diferencia entre el derecho privado y el derecho público.
sujeto originario Estado, sujeto derivado organización internacional y por último el sujeto individuo, el sujeto persona, el último sujeto que se crea dentro del derecho internacional y por supuesto que el que menos posibilidades tiene o el que menos capacidad tiene, limitado solamente a la parte de los derechos humanos. ¿Están los dos juntos? Ahí estamos los dos No. juntos. No. Ahora, Porque después, su capacidad. bueno, hablando de eso, ¿no? Cómo la capacidad se va cambiando. Es decir, lo que en derecho privado es la máxima capacidad, en derecho internacional público es la mínima. O sea, el individuo, que en el derecho privado el que más capacidad tiene, en el derecho internacional público es el que menos. Entre medio de los dos está la organización internacional, es decir, con capacidad limitada a lo que en el caso de las personas ceden en el derecho privado y en el caso de que los estados ceden en el caso del derecho internacional público. Y en el medio tenemos como último encuentro el Estado, es decir, originario en el caso del derecho internacional público y último sujeto con la capacidad limitada dentro del derecho privado. Ahí viene otra. Y ahora el fuentes. ¿Qué tenemos de fuentes? Fuentes en el derecho privado, principios generales del derecho, costumbre, legislación y jurisprudencia. Claro, enganchado con esto, es decir, con lo que sería la relación mínima, con lo que sería el vínculo, con lo que sería cómo a partir de las relaciones mínimas van apareciendo solucionando el conflicto. Y ahí sí tenemos que hablar a la Santa Roma, a los 5 grandes juristas de aquel tiempo, Papiniano, Gallo, Ulpiano, Modestino y Paulo, que tenía el ius publicis respondendi, o sea, todo lo que ellos decían era derecho. ¿Por qué? Porque resolvían conflictos y el derecho era para eso, para resolver conflictos, nada más. Quiero ir al baño, eso era derecho, porque lo decían ellos. Entonces, esto tiene que ver con esa construcción del derecho que tiene clara en el derecho privado que nace para resolver conflictos, tener soluciones y sobre todo una base muy, pero muy práctica. Después, bueno, eso va a mejorar la legislación, eso va a mejorar la jurisprudencia, eso va a mejorar de alguna forma, después va a repercutir a último en la consagración de Naciones Unidas o de lo que sería una legislación internacional o de lo que sería un derecho internacional público. Y esta evolución del derecho internacional público que va del territorio al individuo, exactamente al revés de lo que pasa en el derecho privado. Fuentes en el derecho internacional público. Cuéntame, por favor. Ius cogens, costumbre. Que lo mismo, o sea, ese ius cogens sería como ese derecho, como esos principios generales del derecho del individuo. Solamente que una vez que aparece el sujeto Estado, se juntan todos, están en igualdad de condiciones, y van a resolver entre todos. Por eso es importante. ¿Por qué? Porque a diferencia del derecho privado, la legislación la va a poner el Estado. En el derecho internacional público son los estados los que legislan, son los estados los originarios y son los estados en igualdad de condiciones. El individuo en el derecho privado no está en igualdad de condición con el Estado. Tiene que aceptar todo lo que el Estado le dice, el principio de legalidad. En el derecho internacional público es exactamente al revés. Son los estados los que organizan, son los estados los que arman, son en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque no hay un gendarme superior, porque no hay un derecho superior a lo que sea el derecho internacional público, sino esa reunión y esa comunión de Estado, que no existe en el derecho privado. Porque el derecho privado es el individuo que está sujeto a la legislación. En el derecho internacional son todos los estados juntos que arman y por eso arman una organización internacional y por eso arman leyes entre todos juntos. Por eso es una organización internacional donde deciden por consenso, que es totalmente distinto a la decisión del individuo que no decide. Si bien él tiene la capacidad al máximo, el que decide el Estado. El ejemplo claro, el Código Civil, es donde tiene libertad para negociar o libertad para contratar o la libertad que quiera como individuo, pero la ley del Estado, que es el Código Civil. Bueno, y más o menos lo que hablas de derecho privado y derecho internacional público. Relacionado, o sea, uno con el otro, o sea, hay los triángulos juntos, los dos triángulos, porque insisto, tengo la mirada de ella, estas son la visión alegre que me da señorita, ¿cómo era su nombre? Señorita, no, pero es el apellido, señorita Marucha, digo yo, señorita Grotz. ¿Qué seguimos? Okay. Bien, ahora... acuérdense que yo no creo en el amor a primera vista, entonces me tiene que ir diciendo ella lo que va apareciendo. Entonces, ahí lo que tenemos esto que hemos estado hablando ahora, es decir, cómo es esa fuente que en la persona humana individual son innatas y tienen que ver con la dignidad de la persona y con lo que sería el origen de la persona y con el significado, la naturaleza de la persona así, acá tenemos exactamente al revés. Esta idea de fuente formal, si se quiere, dentro del derecho internacional público, que se va a consagrar positivamente, primero en la Sociedad de Naciones, con una carta, con instituciones, pero que no va a llegar a ser una persona jurídica. Sí, va a ser una fuente formal y va a ser y por eso es importante Naciones Unidas, que tiene que ver con, es decir, esta idea de darle un marco jurídico positivo
y esta cosa universal de la nacionalidad de crear, y el estatuto es el mismo, en cuanto a decir, vamos a tener, en primer lugar, y esto es importante, porque este estatuto 38 viene de Sociedad de Naciones a Nación Unida, que eso es lo que sirve para decir que no es lo mismo, que es distinto el tribunal. En realidad es una de las cosas que hereda Naciones Unidas de la Sociedad de Naciones. Pero el Estatuto 38 es el mismo, con las fuentes formales, pero ¿en qué sentido? Y acá tiene que quedar bien claro. Lo primero es la costumbre en el derecho internacional público, no es taxativo, no es, digamos, ¿cómo se dice? Escalonado, como es con una palabra en argentino, en castellano, que no me sale. Una palabra, bueno, no es exegético, eso, no es exegético, es decir, primero que nada la relación, primero que nada el vínculo, primero que nada la necesidad de encontrarse, y eso ellos cogen, es decir, lo que se ponen de acuerdo entre todos para crear una fuente. Después de Nación Unida, con el pacto, con la Convención sobre los Tratados, va a crear una fuente formal que va a ser el tratado y que va a ser, de alguna forma, ahí va a poner todo lo que es los elementos del tratado y dentro del mismo tratado va a poner la fuente de los tratados, que eso es muy importante. Es decir, en derecho internacional público y sobre todo este artículo 38 no es taxativo. Va planteando la forma de solucionar y fíjense qué cosa, va a recuperar y va a tomar la idea principal del derecho romano, que el derecho tiene que ser para solucionar. Si hay una fuente mejor, y si no busquemos la que sea, pero solucionemos. Entonces, primero la costumbre, después los tratados, después los principios generales, después la jurisprudencia. Pero ¿cuál es la función acá? Resolver los conflictos, resolver los problemas. Y esto es muy importante, bueno, no se está en nada positiva. Esto se va a reflejar en el artículo 1, 2 y 3 de nuestro Código Civil Comercial nuevo, donde va a plantear esto, donde va a plantear exactamente esto. En algún momento teníamos desde el positivismo la dicotomía entre el derecho interno y el derecho positivo, si se quiere, que solamente tenía que responder a la ley. Y por otro lado, toda la jurisprudencia, todos los principios generales del derecho, el artículo 1, 2 y 3 del Código Civil y Comercial nuevo, lo que van a hacer es traer esto. La fuente del derecho no sirve para nada, el juez no sirve para nada, el legislador no sirve para nada, si no soluciona un problema, porque para eso es el derecho, para solucionar los problemas. Y este artículo 38 del Estatuto de la Corte y de la Nación Unida, ese espíritu es lo que va a estar hoy en el artículo 1, 2 y 3 de nuestro Código Civil, que por supuesto el anterior de Belsalfil era fruto del positivismo. Este es fruto de la inclusión de los derechos humanos en el derecho interno. ¿Qué sigue? Ya directamente sujetos del derecho internacional público. ¿Pero qué? Las personas, o sea, el padre, el hijo y... Bueno, acá tenemos las tres visiones. Es decir, si bien son, a diferencia de la chica superpoderosa, acá estamos viendo que los tres tienen la misma función, los tres tienen la misma idea, cada uno en su dimensión, cada uno en su forma, cada uno de su lugar, pero con una sola función: servir a la gente. El derecho tiene que servir para solucionar problemas, el derecho tiene que servir para ayudar a los que menos tienen, el derecho tiene que servir para ayudar a los que están desprotegidos, si no, no sirve para nada. Chicos, chicas, ustedes están estudiando esto, dense cuenta, están en una universidad pública, tienen una herramienta maravillosa, han podido estudiar, si no usan el derecho para ayudar a la gente, el derecho no sirve para nada. ¿Qué más? El Estado como principal sujeto. Bueno, ¿qué dice? Solamente la palabra, hablando de Estado como sujeto originario. ¿Qué más tenemos ahora? Y los elementos. Y bueno, y acá está el triángulo anterior, o sea, bien claro esto, este juego permanente, es decir, esto que estamos hablando desde lo sociológico, del aspecto sociológico, en la persona y si se quiere también del territorio, que también podría ser un aspecto, es decir, físico, que es el territorio donde nace, esa gente que nace, que vive ahí, y ahí estamos hablando de la república, estamos hablando de la nación, tiene que consagrarse y tiene cosas importantes, y tiene las cosas que quiere, y tiene su mentalidad, y tiene su objetivo, y tiene su proyecto en los representantes del pueblo, que eso es lo que va a hacer el gobierno. Es decir, de alguna manera tiene que representar lo que la gente siente, lo que la gente le pasa y lo que la gente quiere. Y eso ¿dónde lo va a devolver? ¿Y dónde lo va a aplicar? En el territorio. Entonces ahí queda el círculo, el triángulo perfecto, la película completa, es decir, ¿qué es el Estado? Esa conjunción entre el territorio, lo que la gente quiere, cómo lo lleva a la legislación y después eso cómo lo devuelve y lo consagran en la tierra, en lo mismo. Por eso es importante, en el territorio, por eso es importante la idea de poder que sea no solamente formal, sino también efectivo, pero sobre todo esto, dinámico. Por eso la idea de las elecciones y por eso la idea de prestarle el verdadero soberano del poder a los representantes, a los gobernantes, por un tiempo determinado. Si la cosa no va, cambiamos y viene otro de nuevo. ¿Por qué? Porque el único y verdadero soberano es el pueblo, que es el que le va a dar la representación. El gobierno el pueblo no gobierna, sino a través de sus representantes, en lo que es más importante, en ese principio de territorialidad, para nosotros, para nuestra posteridad
y para todos los hombres de buena voluntad y mujeres también, y hombres y mujeres de buena voluntad que quieran estar él, solo argentino. Estamos hablando del principio de territorialidad, enganchado todo junto en lo que sería el preámbulo. O sea, nosotros que estamos acá, los representantes del pueblo, por voluntad y elección de la provincia que lo componen. Acá estamos hablando de una teoría de contrato social más grande que una casa, más allá de que Vidal Campos diga que sea mutualista. Por voluntad y elección de la provincia que lo componen. En cumplimiento del pacto preexistente, ahí tenemos todo lo que sería el aspecto histórico, que Argentina no hace porque sí. Por voluntad y elección de la provincia que lo componen, en cumplimiento del pacto, no me acuerdo, ustedes lo saben mejor que yo, ustedes son argentinos, lo tienen que saber. En cumplimiento, y ahí viene la finalidad, sería el aspecto ideológico, con el objeto de afianzar la justicia, por la defensa común, asegurar los beneficios y controlar la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, proyecto a futuro, y para todas las personas de buena voluntad que quieran habitar el sur argentino, principio de territorialidad. Los tres elementos en el preámbulo. ¿Qué más querés? Vamos. ¿Qué más sigue? Los tres elementos del Estado. ¿Cómo? No, están los... Bueno, y acá estamos hablando de cómo se organiza, cómo se gobierna el Estado y cómo se prepara. Artículo 1 de la Constitución de ustedes, de la Argentina, cuando habla de representativo republicano y federal. Hay estados que tienen otra conformación, otra forma de dividirse, que el caso de Estados Unidos, y acá tenemos la guerra, era una confederación, en donde cada provincia era como si fuera un país distinto. ¿Y qué van a tener? El derecho de nulificación, que es el derecho de no aceptar, y por otro lado, el derecho de secesión, que es lo que van a plantear en 1861, la guerra, y acá tenemos una foto de la guerra de Estados Unidos, que plantea eso, es decir, cuando se quisieron nulificar y cuando se quisieron ir y cuando se quisieron escapar, a él empezó la guerra y el norte le ganó al sur, por suerte, es decir, la república le ganó a la esclavitud. ¿Pero por qué? Porque la forma dividida del territorio era en confederación y no había federalismo. ¿Qué pasa en el federalismo? Y vamos a ver con nosotros. En nuestro 124, en nuestro no, el de ustedes, el 124 de la Constitución Nacional, ¿de qué habla? De que cada provincia de la nación argentina toma para sí la forma de gobierno representativa, republicana y federal. Artículo 5 de la Constitución Nacional. Cada provincia se tiene que dar un gobierno según la Constitución Nacional, con poder ejecutivo, con poder legislativo, poder judicial, todo junto, abajo de lo que sería el poder ejecutivo, que es representante, es el único sujeto de derecho internacional, el Estado, el poder ejecutivo, el que maneja las relaciones, en el caso de un sistema presidencialista, en el caso de un sistema parlamentarista, el que lo maneja el Parlamento, como lo dice la palabra. Pero acá lo que tenemos es, cada provincia tiene su autonomía, cada provincia tiene su decisión, y la Constitución del 124 le va a dar una subjetividad parcial a la provincia que va a ser la posibilidad de tener tratados internacionales, con otra barbaridad de la reforma del 94. Los requisitos que pide son los del 124, que son que está de acuerdo con, bueno, ya lo va a estudiar usted bien, no lo voy a decir yo, ahora lo van a decir los profesores que lo tienen que dar, pero ¿qué dice? El único objetivo formal que le pone es el conocimiento del Congreso, con una carta al Congreso, con que entre por el Congreso por mesa de entrada, ya está. Y ustedes vieron el otro día que para ratificar un tratado de la nación tiene que hacer todo un proceso tremendo, o sea que según la Constitución de 1994 es más fácil ser provincia que ser Estado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que negociarlo, pasarlo, ratificarlo, firmarlo, y la provincia solamente con que le dé una notificación al Congreso ya estamos. ¿Pero eso por qué? Porque más allá de la locura de la reforma del 94, puntualmente, así como vimos que en Estados Unidos la constitución originaria era de confederación, en el caso nuestro la distribución es representativa republicana y federal, con un Estado nacional que es el verdadero sujeto de derecho internacional. En Estados Unidos, cuando se quisieron hacerlo vivo, lo hicieron sonar y los del norte le ganaron al sur y quedó un país federal. Así que eso, por eso quedan algunos resabios, como que, por ejemplo, hay código civil y código penal en cada uno de los estados, que en la Argentina tenemos uno. ¿Por qué? Y porque es un solo sujeto y un solo Estado nacional. Esto sería un poco para nuestra primera parte en la que sería Argentina. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a ir en lo que son los otros sujetos que no son completos, que le falta algo, que son enteros. Bien claro, entonces, sujeto originario, Estado, que es el que da el nacimiento al derecho internacional público. Primer sujeto limitado, organizaciones internacionales, que son los que el Estado le cede cosas para que tengan su propio objetivo. Objetivo limitado, personalidad limitada al objetivo. Tercer sujeto, individuo. ¿Por qué? Porque el individuo víctima de la barbaridad del Estado, de la bestialidad del Estado, tuvo que buscar en la Nación Unida y la comunidad internacional una forma de salvar a ese individuo cuando su propio Estado no lo defiende. Individuo, tercer sujeto, mucho más pequeño, mucho más limitado solamente a los derechos humanos. Parte activa, poder presentar ante un tribunal internacional la violación de los derechos humanos, y ya lo van a ver ustedes cuando vean la diferencia entre el sistema europeo y el sistema latinoamericano. Y
su parte pasiva, lo que significa genocida o criminal de guerra, que no puede quedar impune y que si no lo juzga el país, lo va a juzgar la universalidad. ¿Por qué? Porque está contra la dignidad de la persona y el derecho que busca, la dignidad de la persona, nada más y nada menos. Vamos a una pausa y enseguida continuamos.